Dios por este privilegio de sumar a esta tarea y unirme al trabajo que cada uno de ustedes realiza en sus distintas asignaciones y geografías particulares, donde el Señor les ha establecido para hacer una expresión de su gracia, de su vida y de su verdad. De manera especial, pues agradezco el esfuerzo del pastor Luis Miguel, todo el equipo de la casa, la familia Jiménez por la atención, el cariño que nos brindan, y a los pastores que se suman para que estas convocatorias tengan una continuidad, sean parte de una sumatoria en este proceso de sobreedificación, y en la medida que cada uno por el Espíritu vaya siendo afirmado y aclarado, pueda ser mucho más efectivo en lo que Dios le ha hecho participar. Bueno, muy complacido de verles, compartir con cada uno de ustedes y con otros que vamos ahí en el camino, pues afirmando más estos vínculos de comunión y cooperación en el Señor. Anoche introducimos la temática hablando de una iglesia convencida y comprometida. Cómo esa iglesia que es receptora de esa palabra, que con gozo y en el Espíritu la encarna, la fe se divulga. Y cuando hay una extensión de la fe, pues hay una expresión de Cristo, quien es el autor y consumador de esa fe. Y vimos cómo esa iglesia se convierte en un referente, porque su testimonio y conversión es evidencia de que el Dios vivo y verdadero opera en el corazón de aquellos que son alcanzados por la palabra de verdad. Y entonces veíamos cómo la iglesia de Tesalónica, en medio de gran tribulación, podía ser una expresión auténtica del poder, del testimonio, de la palabra, de la fe, y nos retaba a que necesitamos retomar ese ejemplo. Le decía que es muy retante que esa iglesia en una etapa inicial no tenía todo la estructura, la experiencia, el desarrollo, porque en forma embrionaria estaban ellos desarrollando esta gestión. ¿Y cómo es posible que en 3 semanas que Pablo estuvo allí pudo formar una comunidad de fe militante, una comunidad de fe productiva, y que él agradece a Dios por 3 cosas? Diga: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en su esperanza. Era una evidencia clara de que esta gente había abrazado este evangelio no como una sugerencia, sino como una obediencia a la verdad. Y ellos entonces podían ser parte de ese remanente que iban trastornando el mundo entero. Les decía que Tesalónica era una ciudad muy compleja, comparándola a Las Vegas del siglo I, pero allí, en medio de las tinieblas hay luz, en medio de la muerte hay vida, en medio de la corrupción hay justamente un agente de preservación y testimonio del poder de Dios, y es la iglesia de Tesalónica. Bueno, los que no estuvieron, entonces invite a Luis a tomar un café y páseme las notas, explíqueme todo lo demás, o vea la grabación. Hoy vamos a la segunda parte, y es una iglesia evangélica y evangelizadora. Vamos a mirar estos aspectos en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Ayúdame en estas citas: Hechos 1:8 y Hechos 8:1. Jesús le dijo a sus discípulos y a los que estaban allí recibiendo esta investidura celestial, porque eran 120, esta no es una comisión solo para los apóstoles, sino para los que estaban allí, donde Él les habla de que serían llenos del Espíritu Santo, recibirían poder, y me seréis testigos, dijo, de este evangelio que yo les he hablado. Y si usted lee Hechos 1:4, estuvo
presentándoles durante 40 días todo lo que era la administración, un seminario intensivo de conocer leyes, naturaleza, principios, dinámica y vida en que el reino se expresa. Y ese era el mensaje que él todo el tiempo estuvo comunicando. Entonces les dice que ahora van a ser testigos de ese mismo evangelio y llenarlo hasta lo último de la tierra. Esa es la instrucción, diga instrucción, que el Señor le dio a aquellos que estaban allí. Pero Hechos 8:1, ya han pasado varios procesos. La iglesia está muy embelesada de todos los resultados, manifestaciones de milagro. Pedro iba por todas partes, su sombra haciendo milagros. Subían ellos al templo a orar y veían milagros. Y era una cosa impresionante lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Pero no era lo que Dios quería que ellos se encerraran a disfrutar las manifestaciones del poder de Dios, sino que ellos fueran testigos de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Hechos 8:1? A ver, léalo, por favor. Dice que hubo persecución y fueron entonces anunciando. Aquí voy a ponerle en su agenda una declaración que me gusta. Lo que tú no obedezcas por instrucción, lo aprenderás por trituración. La instrucción de Hechos 1:8, ¿cuál fue? Vaya, él no le dijo, voy a mandarles persecución y voy a levantar los césares que los azoten para que salgan. No, él les dijo, reciben poder, tienen conocimiento del reino, ahora son testigos y vaya. El Señor no anticipó de que iba a venir una calamidad, nada de esto. Pero como ellos no quieren, porque están viendo la obra de Dios crecer en Jerusalén, ya han pasado de 120 a 3,120, luego otra campaña a 8,120. Entonces eso es un crecimiento impresionante, además de todas las señales que ocurren en Jerusalén. Y tienden a concentrarse, si quieren ver la gloria, si quieren recibir el poder, si quieren ver la unción, vengan a Jerusalén donde está la iglesia del Señor. Pero no era el modelo de que fuesen a un lugar, ni que todo mundo tendría que venir a Jerusalén para oír la palabra de Dios, sino que él le dijo, diga, vayan. Muy bien, tal vez mañana o en la segunda parte compartiremos esto, justo del ir, tiene que ser con el testimonio. Entonces, Hechos 8:1 dice que cuando vino la persecución fue que ellos fueron. No esperes ir perseguido, sino instruido. Muy bien. ¿Qué quiero en esta noche? Que empecemos a redefinir de manera apropiada estos dos términos que les hablé y que han sido distorsionados, o por la tradición, o por una mala asociación de lo que esto significa. Y cuando se oye evangélica y evangelización, ya inmediatamente se generan en nosotros algunos estereotipos religiosos y los enmarcamos en modelos legalistas, y es allí entonces donde esto pierde el significado. La palabra evangélico, el diccionario lo define como aquello que es perteneciente, algo o alguien perteneciente a. Entonces, sencillamente es algo que pertenece al evangelio. No es la palabra evangélico como
un término peyorativo o una cuestión molesta. No, está hablando de que una iglesia es evangélica porque lo que predica y lo que lo identifica es el evangelio. Ahora ya también esa palabra evangelio, entonces creemos que es religión. Evangelio es poder de Dios. Y estamos hablando de lo que es el anuncio dado en Cristo. Diga, el evangelio de Cristo. Por eso esa iglesia predicaba a Cristo, porque predicar a Cristo es predicar el evangelio. El problema con nosotros es que podemos tener muchas iglesias evangélicas, pero predican de cualquier cosa menos de Cristo. Entonces usted puede tener el rótulo iglesia evangélica tal y no ser evangélica, porque si no es Cristo y solo Cristo, el todo de este evangelio, no podemos tener esa identificación que es relativo a la naturaleza de lo que ella encarna. Diga, Cristo. Lamentablemente hoy se ve en muchas congregaciones, si usted la ve, y dice, no, es que esta iglesia, nosotros tenemos el ministerio de, y ellos definen qué ministerio desarrollar su iglesia. Aquí en esta iglesia lo fuerte es el ministerio de alabanza. Nosotros somos una iglesia de adoración. Esta es una iglesia de liberación. Tú no le tienes que definir el ministerio a la iglesia. Cristo es el que le define el ministerio a la iglesia. ¿Y cuál es el ministerio de la iglesia? Pablo lo enseña, que yo cumpla el ministerio que recibí del Señor. ¿De quién se recibe el ministerio? No es del pastor que tú tienes el ministerio de adoración, a ti te doy el ministerio de ujieres, a ti te entrego el ministerio. No, el pastor no le da ministerio a nadie. Ni la iglesia define los ministerios para los creyentes. El que define el ministerio es el Señor de la iglesia, porque es Cristo y su naturaleza la que ella expresa. ¿Ok? ¿Cuál es el ministerio? Diga, uno solo. Por eso no dice un ministerio, sino el ministerio. Pablo establece que el ministerio del Señor, al que estamos comprometidos todos, sea apóstol, sea profeta, sea pastor, sea creyente, lo que sea, si eres evangélico, o sea, perteneciente y relativo al evangelio de Cristo, tú tienes un ministerio que recibiste del Señor. Y tiene dos caras que son diferentes pero inseparables. Diga, anunciar. El primer ministerio que la iglesia cumple es el anuncio. ¿Qué es? Anunciar a todo hombre de la riqueza de este evangelio de gracia, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvados en Cristo. Diga, anunciar. Por eso es una iglesia evangelizadora, porque lleva el evangelio, porque anuncia el evangelio. Y esa pasión y misión querigmática de que proclama, de que ella es la portavoz de este evangelio, es lo que hace que sea evangélica. Y al ir a llevarlo, entonces es evangelizadora. Muy bien, una vez el evangelio es anunciado, los que Dios en gracia, y como lo hacía, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Diga, salvos. ¿Por qué fueron salvos? Porque se les anunció el evangelio. Y una vez salvados, viene la otra parte del ministerio: aclarar, afirmar a todos los salvados cuáles son esas riquezas que este evangelio de gracia salvífica le ha otorgado, para que él pueda
ser participante, diga participante, de esta riqueza y de esta gracia. Entonces ahí es donde viene la otra parte del ministerio. Uno es, diga, para la evangelización de los perdidos, y otra es para la edificación de los salvados. Ese es el ministerio. No hay ningún otro más ministerio. La iglesia no tiene ministerio de adoración, ni de liberación, ni de nada de eso. Este es el ministerio al que todos tenemos que dedicarnos, para el cual nosotros pertenecemos, si es que queremos de verdad volver a que evangélico tenga relevancia, a que ser evangélico tenga sentido, a que ser evangélico no sea un mote, sino que se convierta en una identificación genuina y auténtica de una iglesia que conoce el evangelio de Dios, que es poder. Y ese evangelio, diga, es Cristo. Por eso, aquí es donde estamos apelando a que esa iglesia, en la que está en el corazón de Dios, como parte de un plan supremo en que ella participe, es que Dios, por su propósito, según Efesios 3, 10 y 11, le ha placido conferirle el privilegio. ¿Qué dije? El privilegio. ¿Y por qué digo privilegio? Porque estos asuntos anhelan hacerlo los ángeles. Usted no quiere, pero los ángeles sí. Ellos quisieran participar. Desearían estar aquí en este tiempo y en este planeta, haciendo lo que nosotros no nos gusta: anunciar la multiforme sabiduría y gracia de Dios. Pero Dios dijo: no, yo con los ángeles no cuento para este plan, porque cuando yo concebí el plan, lo definí que sería a través de mi Hijo, por medio de su cuerpo. ¿Qué dice Efesios 3:10? Diga que ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ahora? Ahora. ¿Qué ahora? Fue ahora para el siglo I a la iglesia de Éfeso, fue ahora para la iglesia del siglo X, del XV, del XVIII, y la iglesia del siglo XXI lee, pero ¿no escuché? Ahora. Dile el que está al lado: ahora es ya. Es ya, no mañana, ya. Ahora es ya. Un tiempo presente continuo. Que ahora sea la iglesia desde los lugares celestiales. Por eso tiene que ser una iglesia de un orden celestial, una iglesia terrenal, una iglesia organizacional, una iglesia institucional. No tiene esa capacidad. Ella puede dar a conocer programas, pero la iglesia está dada para conocer la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo, dice Pablo en Corintios. Cristo es la sabiduría, Cristo es la justicia, Cristo es la salvación. Tú predicas la salvación, predicas a Cristo. Tú predicas la sabiduría de Dios, predicas a Cristo, porque es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué tiene que predicar la iglesia? A Cristo. Ok. Esa iglesia tiene ese privilegio. Dios quiso que fuera ella. ¿Qué dice el versículo 11? Conforme, escuche, de acuerdo al propósito eterno. Y note usted que Dios lo establece desde un hecho. Diga, que hizo en Cristo. ¿Desde dónde parte Dios? ¿Desde una posibilidad? ¿De algo que a lo mejor puede que ocurra? No, Él lo da como un hecho. Diga, ¿qué hizo? O sea, ya es algo gestionado de parte de Dios, pero confiado a nosotros a darlo a conocer ahora. Y yo le pregunto,
¿Cómo puede una iglesia ignorante del propósito dar a conocer la sabiduría de Dios a los hombres? Es imposible. Ahí es donde nos perdimos, porque no estamos operando desde y para el propósito que Dios hizo, sino para el programa que nosotros inventamos. Nosotros inventamos proyectos, generamos planes y luego ayunamos para que Dios lo respalde. Dios no respalda ningún plan, ningún proyecto, ni ninguna buena idea que tú le traigas. Él solamente se compromete a respaldarte en el propósito, no en el programa de tu congregación. Ay, ay, ay. Esto es fuerte, ¿no? Porque toda congregación tiene planes, programas, proyectos, métodos, y estamos esperando que Dios respalde. No, Dios no respalda nada que surja de tu corazón y de tu imaginación. Dios solamente respalda lo que surge de su propósito. Para eso es más. Entonces, tenemos desde ya un punto de partida errado, y es: ¿cómo puede ir la iglesia a anunciar ahora la sabiduría de Dios si no conoce el propósito de Dios? Eso es una materia definitiva. Pregúntele usted a pastores, a creyentes, a líderes: defíname cuál es el propósito eterno de Dios en Cristo. Yo no sé. Llevarnos al cielo, salvarnos, no sé, definen cualquier cosa. Pero no ha habido un estudio inteligente, estructurado, de ir no a lo que yo pienso, al otro opina, sino lo que dicen las Escrituras, para saber qué es el corazón de ese propósito, donde se encierran los elementos de su designio, de su voluntad. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios ajena al propósito de Dios. Todo está asociado a ello, y en ese propósito entonces es que Dios ha definido un diseño. Diga diseño. Por eso es que se tiene que respetar esto y cumplirlo, diga, a la manera de Dios. Entonces, una iglesia evangélica y evangelizadora predica a Cristo, anuncia la cruz, la obra consumada. Es una iglesia que, como dijo Pablo, lleva en su vida las marcas de esa cruz, porque es una iglesia crucificada. Hoy tenemos una iglesia que sea afamada, aplaudida, pero digan, las marcas no son el número de likes que tiene, sino la impronta de Cristo en su mente y corazón. Esa iglesia es la que es efectiva. Por eso esa iglesia van por todas partes y anunciando a Cristo. ¿Y cuál era el efecto en el mundo? Lo trastornaban. Estos que trastornan el mundo entero, ¿qué dijeron ellos? Han llegado. Nosotros estamos esperando que creyentes trastornados vengan aquí. Ellos iban a trastornar el mundo donde iban. Creaban una conmoción, tenían un efecto real. Los tesalonicenses, la gente daba testimonio, su fe se divulga y no tienen necesidad de hablarlo, porque la misma gente se da cuenta de que ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Ellos no tenían publicidad. Su mejor publicidad era el testimonio de los genuinamente convertidos. Amado, hay algo que no estamos haciendo como debe ser. Y aquí es para decirle que, de no ser Cristo, la obra completa de la cruz, el mensaje que la iglesia da, en vez de ser luz al mundo, es una piedra de tropiezo para la gente. ¿Por qué?
Porque la evangelización, donde el evangelio no sea Cristo, es una traición a la predicación que Dios espera que los hombres reciban. Dios no está esperando elocuentes oradores, ni influyentes motivadores. Dios no quiere promover influencers que hablen a la gente cositas agradables. Él quiere, diga, testigos veraces. Van a ser testigos, diga testigos. Entonces, ¿de dónde parte esto? Justo de la razón de lo que es. Si usted va a Juan 20, Jesús dijo, como el Padre me envió, diga cómo. Ahí habla un sentido de comparación. Dice, así también. Y ese así también está indicando de la misma manera que, en un sentido de total equivalencia donde no hay alteración alguna. O sea, para la misma meta, con el mismo mensaje, con el mismo objetivo, con la misma misión. Como el Padre me envió, así también yo os envío. O sea que no nos corresponde a nosotros, ni a un ministro, ni a una iglesia, acomodar, adoptar, alterar el cómo. Porque Él dijo así también, diga así también. Tengo que entenderlo a la manera de Jesús, con el mensaje de Jesús. ¿Qué era lo que Jesús iba por todas partes anunciando? ¿Y qué es lo que tiene la iglesia que anunciar? El evangelio del reino de Dios. Presentar a Cristo, presentarle en su sabiduría, en su obra perfecta, porque ese es el evangelio del reino. Como el Padre me envió, así también yo os. La iglesia ha matado la naturaleza de enviada, y en vez de ir, nosotros es vengan. Venga el domingo, no se pierda la reunión. Venga a esto, vengan. O sea, nosotros cambiamos. Porque ahora estamos esperando es que la gente venga a nuestros centros de culto, en vez de nosotros ir al mundo para mostrarles a Cristo. Yo creo que una buena sugerencia para que la gente tenga ganas de ir es ponerle alfileres a las sillas esas. Pues se siente más cómodo ahí, tranquilo, aire acondicionado, relajado, escuchando un buen predicador. ¿Para qué quiero ir? Si no lo haces por instrucción, pues el Señor te va a sacar por trituración. Pero algo se nos fue, porque este elemento no lo tomamos nosotros con un sentido de eclesía. Nosotros tenemos ministros eclesiásticos que les gusta el culto en el templo, pero no la misión en el mundo. La eclesía es para el mundo, para penetrar, para ir, para alterar. Entonces, ¿por qué la iglesia no tiene una concepción global, mundial, de su asignación? Porque justo para ir hasta el fin del mundo y hasta lo último de la tierra, no esperemos que son 3. El Señor la misión, ¿a quién se la entregó? ¿A quién? ¿A quién? No fue a ministros, a la iglesia, una iglesia de naturaleza apostólica, con una cosmovisión de reino, no de templo, que entiende que la evangelización mundial, global, requiere, diga, que toda la iglesia. ¿Que qué? ¿Qué ha hecho la iglesia? Entonces, los que están en el ministerio de evangelización, ¿ha oído eso? Entonces ellos son los encargados de evangelizar, abrir obras, repartir volantes, invitar a los inconversos. Y son 4 hermanitos.
Porque nosotros hemos tratado de reconfigurar las cosas de acuerdo a nuestros programas, estructuras. No, cuando el Señor dio la tarea, Él pensó fue en su eclesía. Diga, toda la iglesia. Alguien no escuchó, sacúdalo y diga, para ti. No, dígale, para ti. Dígale eso. Ahora su mano arriba. Diga, para mí también. Evangelización no es un don. Evangelización no es un don. Es una comisión que Dios le ha entregado a toda la iglesia. Diga, a toda la iglesia, a todo el mundo, con todo el evangelio. Es la totalidad de esta misión que el Señor ha entregado a la iglesia. Por eso la iglesia se expresa como el cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos enviado el dedo de Cristo. El grupito encargado de evangelio. No, el mundo no necesita ver una mano ni un dedo. ¿Qué es lo que necesita ver? Eso. Por eso hablaban de estos. Nunca se dijo, uy, este apóstol. No, estos. Hablaban de una pluralidad, de un movimiento corporativo. La identificación no era con un líder, no era con una congregación. Estos. Y ahí era donde ellos iban como comunidad de fe. ¿Sabe algo? ¿Cómo se le llamó en algunas partes a esos creyentes, a esos discípulos? Lo dice el libro de Hechos. Diga, los del camino. ¿Cómo dice Hechos que se le llamó a los creyentes, a los discípulos del primer tiempo? ¿Los del qué? En el siglo I, a los evangélicos se les llamaba los del camino. En el siglo XXI se le llama los de las sillas. No, en serio. Yo no sé si aquí pasa ese fenómeno, pero en muchas congregaciones, usted ya sabe en qué silla se asienta fulano de tal. Usted lo ve todos los domingos allá. Porque él tiene mentalidad de banca, de silla. Él ya la compró. A él no se le ha mostrado el camino, sino esa es la silla donde usted se tiene que. Entonces, si no tenemos, hermano, esa mentalidad, esa cultura evangelizadora, y no nos vemos justamente yendo en penetración, en hacer una gestión de testimonio, estamos esperando que el Señor haga milagros trayendo las almas. No, el Señor no trae las almas. Nosotros vamos a anunciar a los pecadores el evangelio de Jesucristo. Soberanía y sabiduría de Dios de salvar es Él. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ahora, tenemos un problema con la gente que empieza a oír el nuevo pacto y dice, no, es que en el nuevo pacto ahora ya no se evangeliza, porque eso es religión. Ya Dios predestinó los que han de ser salvos, y los que han de ser escogidos vendrán sea como sea. Usted no está entendiendo. Usted lo que quiere es evadir el ir. Porque si alguien iba anunciando a tiempo, fuera de tiempo, a grandes, a pequeños, ¿fue quién? Cristo y Pablo. Y Pablo fue el administrador de este evangelio. Él anunciaba, testificaba, hablaba en todo lugar, predicaba a Cristo, predicaba a Cristo, predicaba a Cristo. Pablo llegaba a algún lugar, ¿era qué? A predicar a Cristo. Mírelo usted haciéndolo de distintas formas, distintos lugares, experiencia. En una sinagoga, estaba a la orilla del río ministrando a unas mujeres, iba a la escuela de Tirano, luego en el Areópago de Atenas, lo hacía en debate público, en casas, por todas partes. Dice Hechos, predicaba a Cristo, porque predicar a Cristo es predicar Él. Ok, entonces, cuando uno
mira el libro de los Hechos, en toda esa narrativa encuentra una asociación de lo que fue esta gran comisión. Hechos 1:8 es donde comienza. Y llamo su atención para que con dos palabras tratemos de identificar esa dinámica evangelizadora. Diga dinámica. La evangelización era una dinámica, no una mecánica aprendida o un método adquirido de los 4 pasos. No. Y usted va a ver cómo esto fue un principio rector que se va a mostrar en la tarea que hicieron los apóstoles y la iglesia en el primer siglo. Y ahí lo vamos a ver en Hechos 1:8. Esto nos ayuda como una clave hermenéutica para entender todo lo que el escritor quiere que nosotros comprendamos. Porque Hechos de los Apóstoles, en otra forma, es la expresión de la iglesia haciendo la tarea. Diga, poder, esas son las dos palabras que llamo su atención, y la otra diga, testigos. ¿Cuáles son las dos palabras claves que usted va ahí a registrar? Poder y testigos. Como ellos no entendían claramente el evangelio del reino, porque lo asociaban que se iba a restaurar a Israel, todo esto, ahí es donde usted va a ver Hechos 1:8. Hechos 1:8 es justamente la respuesta a una propuesta. La propuesta es que conocieran el reino y lo anunciaran. Como ellos no sabían, es donde él habla, pero. Y ahí entonces es, ustedes van a recibir poder. ¿Poder para qué? Diga, poder para hacer. No para hacer con H, sino para ser. Identifica más una naturaleza. Y aquí es donde encontramos entonces que evangelización va a ser una dinámica imposible de gestionar si no hay una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu vivificante, el Espíritu de vida, el que nos da a nosotros la movilización. No espere que tu gente sea evangelizadora porque le dio el curso de evangelismo explosivo, o porque le enseñó cómo hacer tal. No. Programas de evangelización hay cantidades, pero la gente no lo hace porque estudió el método. Lo va a hacer es porque entiende el Espíritu. Diga, desde el Espíritu. Por eso es que él le dijo, recibirán poder. El Espíritu Santo los va a revestir a ustedes para que puedan ser. Y aquí es donde entonces empezamos a ver a través de todo el recorrido del libro de los Hechos, es el Espíritu viviente en un cuerpo que lleva por todo lugar el conocimiento de Cristo. Lo dice Pablo en Corintios. Esa era la iglesia. Llevaba a Cristo en su espíritu para anunciarlo. Y la palabra poder me gusta porque tiene dos asociaciones. Una con el energen, y es dunamis, y otra con el linaje o dinastía, que es dunastes. Diga dunamis y dunastes. Esas dos palabras están implícitas aquí en el texto. Lo que quiero decir es, evangelización en la dinámica del Espíritu corresponde a una dinastía. Por eso dijo, seréis dunastes, seréis testigos, porque identifica un linaje, una casta, alguien que tiene un sentido de procedencia, y es
Cristo enviado en un cuerpo. Como el Padre me envió, así también os envío. O sea, esa iglesia no era una iglesia evangélica religiosa, sino era Cristo en un cuerpo movilizándose en la tierra. Tenían el dunastes, la dinastía real del ascendido, del impartido, que en el espíritu ahora por naturaleza lo representaban. Por eso no era un asunto de estímulo, sino de energía. ¿Entendimos esto? Ok, ahora, si no comprendemos, entonces, diga, nuestra función viene de nuestra posición. Yo estoy en Cristo. Él es cabeza, yo cuerpo. Es una posición orgánica. Ahí es donde viene la función natural. Por eso evangelizar ni es un método ni es una carga. Es una expresión de lo que somos. Diga dunastes. Su mano arriba diga, tengo la dinastía del que me envía. ¿Quién es el que me envió? Como el Padre me envió, así también, de la misma manera, yo os envío. Y aquí es donde viene esta segunda palabra que vamos a usar. Diga, testigos. Muy bien. En el libro de los Hechos es uno de los relatos más significativos de lo que esto representa. Si usted lo puede ver, se usa 13 veces esa connotación de testigos a los que son justamente portadores de una realidad. 13 veces aparece en el libro de los Hechos. ¿Cuántas? Tarea para que lo subraye y diga testigos, y va a ver lo poderoso. Y uno de los que lo quiero tal vez mencionar luego ahora, lo encarna y lo asume como impuesta necesidad, dijo él. Se llama Pablo. Porque es para esto me he aparecido a ti, le dijo el Señor cuando lo llamó, ¿sí o no? Para esto me he aparecido a ti. Escuche. Para que conozcas al justo, veas al justo, oiga su voz y conozca su voluntad, porque me serás testigo de las cosas que has visto y en las que me apareceré a ti. Luego se lo repite en Hechos 22. Vas a ser testigo a reyes, a grandes, a pequeños, de lo que has visto y has oído. Por eso Pablo lo tomaba no como un asunto liviano. Impuesta necesidad me es esta, y ay de mí si no predico el evangelio. Wow, diga impuesta necesidad. Ser testigo no es una opción, es una imposición, porque portas un dunastes, eres propio de una realeza, de una dinastía mayor. Y aquí es donde Lucas, en toda esta narrativa del libro, nos muestra el testimonio de una iglesia evangélica y evangelizadora, que hizo posible que este mensaje llegara hasta el fin del mundo. El mundo conocido de ellos. Por eso hay una geografía universal en la que Dios está pensando, diga, hasta lo último de la tierra. No sé qué es lo último para ti, pero es allí donde tienes que tener esa visión de alcance. Y esa es la encomienda de Pablo. Dijo, desde Jerusalén hasta el Ilírico,
Esa era su geografía, la que él pudo alcanzar. Todo lo he llenado, ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Porque la iglesia lo único que anuncia es que, si de lo contrario no puede llamarse evangélica. Diga el Evangelio de Cristo. Y aquí es donde para ellos predicar, anunciar, no era sencillamente pronunciar discursos. Es que el problema con nosotros, tenemos muchos oradores. Se aprenden los versículos, memorizan la terminología y tienen carisma y 3 gritos, ¡oh, aleluya! Nosotros creemos que tremendo predicador. No, a lo mejor sea un buen motivador, pero predicador, si no predica a Cristo, si no predica el Evangelio, él no puede ser un genuino testigo. Y de eso es lo que carecemos hoy, de testigos reales, veraces. Porque la tarea de todo testigo en la comunicación del Evangelio no es presentar un mensaje agradable a la gente, ni tampoco buscar quienes le sigan en las redes. Él va a hablar de lo que ha visto, oído y palpado tocante al verbo de vida. Y hoy la gente, ese testimonio no impacta. Al que trae un testimonio de lo que ha recibido del Señor para anunciarlo, no es apetecido. Pero dígale usted, va a estar aquí el regatonero tal, aquel que fue brujo, el otro que estuvo en la mafia. La gente quiere venir a oír esos dramas. Pagan para esos shows. Entonces ese charlatán habla 50 minutos de lo que hizo, lo bandido que fue, dice, y un día oraron por mí y yo me entregué a Cristo. Ese no es ser un testigo de Cristo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado del verbo de vida, esto testificamos. Por eso Pablo daba testimonio. Pablo lo dijo, para que anuncie cumplidamente el testimonio de Dios. ¿Cuál es de qué es lo que tiene que ser testigo? A la gente tal vez la ilusione y la emocione el testimonio de tu vida traviesa, pero lo que convierte el corazón de los pecadores es el testimonio de Dios, ¿o no? Testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo. Pero eso es lo que está ausente hoy en el testimonio. Cristo, el centro, la vida, el mensaje y la verdad en él. Diga, un testigo lleva una información verdadera. ¿Una qué? Para relacionar información en una forma más técnica, yo diga, noticias. Tiene que ver con la averiguación de hechos, la presentación de datos concretos, pero que se transmiten, escuche, por un conocimiento de causa. No puede ser una información testimonial diciendo, no fue que a mí me dijeron, yo oí por ahí. No, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado. Y en las cosas que me he aparecido y me apareceré a ti, serás testigo. Hoy tenemos muchos testigos falaces, ahí inventan cosas, pero no hay credibilidad. Diga, informar. Y eso me gusta porque la palabra latina está asociada, diga, de dar forma, informare, llevar una forma hacia adentro. El testimonio tiene un cuerpo, da un sentido, dar forma a que Cristo sea formado. Por eso es el testimonio de Cristo.
que la gente adquiera la forma de lo que el Dunastes representa, diga, la dinastía del Señor. Y ahí es donde nosotros necesitamos encontrar que cuando esa iglesia es evangelizadora, se convierte en columna y baluarte ¿de qué? No de la opinión pública, de la ideología aquella. Ella representa y testifica la verdad, y la verdad no es lo que el concilio aprueba o la denominación aquella dice. La verdad es la que Dios revela en Cristo, porque Él es la verdad. Diga, la verdad. Entonces, la labor de todo comunicador del evangelio, testigo del evangelio, es transmitir la información correcta, veraz, precisa, sin alterar nada de lo que Dios dice. Pero nosotros no hablamos así dice el Señor, sino así pienso yo. No es tu opinión ni tu parecer, es lo que recibí del Señor, que sea testigo del testimonio de Dios. Y cuando nosotros queremos informar la verdad, tenemos que tener el conocimiento de las cosas. Diga conocimiento. O sea, tal como son. No es producto de suposición, de que por ahí dijeron, no, hemos visto, hemos oído. Y eso es lo peligroso que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación donde la información es cuantiosa. Es decir, amados, estamos en una época de sobreinformación. Las redes, los medios crean una difusión de tantas cosas diseminada, expandida, y se quedan opiniones. Y aquí es donde es peligroso que la iglesia esté tratando de repetir lo que opinan los expertos y no lo que dice el Señor. Lo que piensan los famosos y no lo que es el testimonio de Cristo. Me he quedado yo perplejo viendo cómo muchos creyentes replican en sus redes no lo que dice el Señor, sino qué opina, y no voy a mencionar nombres, fulano de tal acerca de Halloween. ¿Qué opina fulano de tal de los diezmos, de los apóstoles? O sea, los creyentes están afirmados y reproduciendo la opinión de los famosos. ¿Y por qué? Porque como tiene millones de seguidores, su voz es una influencia. No, la iglesia no necesita influencer. La iglesia necesita testigos que tengan evidencia de lo que han visto, han oído, han palpado, tocante no al criterio ni la opinión del famoso, sino de lo que dice el Señor y lo ha revelado en Cristo. Cristo es la voz autorizada en la que Dios declara todos los asuntos de la vida. No es el criterio ni la opinión del famoso. Entonces, el famoso o el ungido. No es que el apóstol, el profeta, que él lo dijo. Y creemos que porque tiene fama, una mega iglesia y millones de seguidores, lo que él diga es como voz autorizada. La voz autorizada de la iglesia sigue siendo Cristo. Él es la palabra, Él es el mensaje, Él es la sabiduría. Y no hay opinión humana que pueda reemplazar la verdad absoluta y real revelada en Cristo. Entonces, para que un testimonio tenga un sentido significativo en la vida de los oyentes, el mensaje debe ser, diga, Cristo y solamente Cristo. Nada más. Por eso dijo, me seréis. Dígame, seréis testigos. Testigos míos, que hablen de mí, que declaren lo que conocen de mí, lo que han visto de mí.
Y todo hijo de Dios, justamente ahí es donde viene el dunastes, al ser informado de Cristo, es formado en Cristo. ¿Qué más poder tiene que uno que ha sido formado ahora pueda decirles, esto soy en Cristo? Por eso lo que impacta a tu familiar, a tu vecino, no es a qué congregación asiste, sino que tanto Cristo es revelado en ti. ¿Qué es lo que va a impactar a tu familia, a tus vecinos, a la gente que te conoce? No es quién es tu apóstol o quién es tu cobertura, sino quién es Cristo en ti. ¿Aló? Lo que va a dar evidencia de esta verdad es justamente la transformación que en ti ha ocurrido, ha sido formado en Cristo. Tú puedes tener evidencia de que eres expresión de Él. Por eso la proposición y proclamación de esta verdad, amado, tiene que ser diferente a cualquier esquema humano. Y aquí es donde tenemos que tener discernimiento. Porque se escuchan muchas voces que hablan de Cristo en medias verdades. Y no hay cosa más peligrosa que una verdad a medias. Esa es más dañina que una mentira completa. Sí, porque una mentira completa usted la identifica y ya sabe que es mentira y no la acepta. Pero cuando usted oye medias verdades, es donde entra el peligro, porque con el vaso de leche te están entregando el cianuro. Y el cianuro, para que haga daño, no tiene que ser mucho en un vaso de leche, ¿no? Entonces hay mucho veneno en la olla hoy. Recuerda la historia del profeta, que hay veneno en la olla. Porque están creyendo, buscando parras y de verdad verduras. Lo que le echaron fue hierbas de brujería a la olla. Hay mucha gente hechizada hoy. Entonces, diga verdad. Me gusta el concepto que se traduce de hebreo como verdad. Y es emunat, muy distinto al griego aletheia. Aletheia tiene que ver con realidad, pero emunat con confianza. Diga confianza. Lo que da confianza, porque es fiel y verdadero. Diga fiel y verdadero. Que cumple lo que la palabra dice. Por eso ese emuná está asociado a la raíz de amén, porque está diciendo así es, que es lo único verdadero, absoluto, real y confiable que Dios habla. Por eso Él habla en su Hijo. ¿Y cómo se le llama al Hijo? Diga el testigo. ¿Cómo se le llama? El dunastes, el que representa la dinastía de Dios, y por lo tanto al tener esa naturaleza consustancial con Dios, es Él, no el testigo. ¿Cómo le llama? Fiel y verdadero. ¿Cómo se le llama? El testigo fiel y verdadero. De ese dunastes tú testificas. Y ahí es donde tienes certeza. Por eso la veracidad de la información y la información verdadera se logra cuando lo anunciado, diga Cristo, y el enunciado, que es el Evangelio, es compatible. Hay gente predicando el Evangelio, pero no el de Cristo. ¿Entendimos? Pablo mismo habló de que predican otro Evangelio, y no existe otro, solo existe Él,
evangelio. ¿Cuál es? El de Cristo. Ahí es donde la iglesia de forma unívoca, por eso se levantaron y oían una sola voz, porque es el mensaje único, verdadero, no opiniones. Cuando la iglesia empezó a seguir opiniones, a nosotros nos parece, yo creo, fue donde vino toda esa fragmentación. Pero mientras la iglesia estuvo ligada al evangelio, una misma enseñanza, una misma doctrina, una misma fe, seguían una misma regla, ellos estaban sujetos al testimonio de Cristo. ¿Cuándo vino la desintegración de esa iglesia militante, única, que tenía un solo mensaje? Cuando empezaron las interpretaciones. Siglo II. Fulano piensa así, Arrio cree esto, Jerónimo dice lo otro, fue el obispo tal, y empezaron las escuelas de interpretación. Entonces cada quien fue construyendo sus propias dogmáticas. La iglesia no predica dogma, la iglesia enseña la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, que es una. Por eso se llama la doctrina del Señor Jesús. Están las falsas doctrinas, pero está la doctrina verdadera. ¿Entendimos esto? Ok, entonces, aquí es donde la iglesia encarna, diga, la verdad presente, la verdad que está en Jesús. Esa iglesia que ha oído, que ha creído y que ha aprendido a Cristo. Y ahora es testigo de la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que ha dividido a la iglesia? La verdad que los concilios definen, la verdad que aquella denominación enseña. Pero la iglesia dejó de estar presente en esa verdad que nos gobierna. ¿Entendimos? Bueno, diga, testigos de la verdad. Queda un minuto y no quiero entrar ahí, porque justamente quiero hablar, vamos a hacernos ahí una pausa y orar al Señor que nos dé a nosotros sabiduría para que como pregoneros de justicia, testigos de la verdad, seamos voceros del mensaje genuino. Y para ser comunicadores veraces, los que predicamos el Evangelio de Cristo, se nos pide que seamos aprobados en trazar bien la palabra de verdad. No dice que predique bien de la Biblia, sino que trace bien la palabra de verdad. Hay mucha gente que predica muy bien de la Biblia, pero no era predicar de la Biblia un relato, una historia, dramatizar un milagro, trinar 3 cápsulas de motivación y decir tremenda palabra. No, que traza bien la palabra de verdad. Amado, este glorioso evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia, es el evangelio del reino eterno, es el evangelio de lo que es la legalidad de la obra consumada del nuevo pacto. Requiere con urgencia que hoy hombres y mujeres se levanten como testigos veraces, diga dunastes, y que por nada ni nadie sean manipulados, intimidados a corromper su testimonio, que puedan decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo, diga de vida. Ellos no son predicadores de doctrinas de discurso, sino de vida, porque la han experimentado y sus vidas las han rendido y comprometido a que Cristo sea glorificado. Mi Padre, te doy gracias. Estamos, Señor, retados a recobrar esa militancia y a encarnar, Señor, ese compromiso de eclesía, y que podamos cumplir
Señor, el ministerio que recibimos de ti, que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Señor, y que en todo lugar llevemos el olor de tu conocimiento. Que estas vasijas que contienen este tesoro precioso, la gente pueda percibir aroma de vida, de salvación en Cristo. Señor, que podamos ser testigos creíbles en medio de una generación perversa y maligna. Gracias por tu fidelidad para con nosotros, pero estamos totalmente seguros, Señor, que es para este tiempo que esa iglesia gloriosa ha de ser manifestada y proclamar la sabiduría de Dios en Cristo. Amén.